2005. Han pasado 8 años desde que tuvimos una película de Batman. La última entrega que tuvimos había dejado el legado del personaje por el suelo y aparentemente nadie estaba interesado en volver a tocarlo. Por supuesto, el personaje seguía manteniéndose con vida en los cómics y en formatos de series animadas, con nuevas temporadas de Batman The Animated Series, Batman Beyond y la Liga de la Justicia, series excelentes que nos seguían brindando buen contenido con Batman para la televisión. Pero en la primera mitad de la década del 2000, en los estudios de la Warner Brothers empezaron a circular rumores de que habían intenciones de resucitar la propiedad intelectual de Batman para la pantalla grande. Cuando el director Christopher Nolan se enteró de esto, inmediatamente se mostró interesado y se acercó al estudio para venderles la idea de cómo él veía a Batman y cómo él entendía que debía ser llevado a la pantalla grande. Hoy día, Christopher Nolan es uno de los directores más respetados y admirados en la industria, pero en ese entonces solo era reconocido por un nicho, gracias a sus dramas criminales y thrillers psicológicos, como Following, Memento e Insomnia. Con un estilo bien definido, Nolan quiso tomar esta esencia y trasladarla a una versión del hombre murciélago que se apegara más a la realidad. Pero claro, esto no lo haría solo. Nolan se puso en contacto con el guionista David S. Goyer, quien no solo tenía conocimiento en el mundo de los cómics, sino que ya tenía experiencia adaptando este tipo de material con películas como Blade, al mismo tiempo que había colaborado en cine neo-noir como Dark City. Nolan y Goyer tuvieron varias reuniones haciendo lluvias de ideas, tratando de moldear una historia en la que no solo se explorará Batman desde una faceta que no se había visto antes en el cine, sino que también desarrollara a Bruce Wayne como un ser humano, que eventualmente se transforma en una leyenda. Tim Burton dejó un gran legado redefiniendo al personaje y llevándolo exitosamente a la pantalla grande. ¿De qué forma Christopher Nolan y David Goyer podrían superar ese legado? Damas y caballeros, mi nombre es Mr. Andy Flick y a ustedes les traigo mi reseña de la primera parte de una de las trilogías más influyentes del cine moderno. Las películas que elevaron al personaje a su nueva gloria. Con ustedes, Batman Begins. Antes que nada, quiero aprovechar para darles las gracias por la excelente recepción y por su apoyo a mi libro, Agente Spectrum y los Centinelas del Infierno, un intrigante thriller de espionaje y ciencia ficción fantástico. El libro relata la historia de Danny Spectrum, un agente que trabaja para la Agencia Internacional de Inteligencia Paranormal, desenmascarando una oscura conspiración cuyos resultados podrían alterar la naturaleza de nuestro mundo para siempre. Muchísimas gracias a Wellington Lizardo, a Ramsés Selman y a Mayerlin de Jesús por sus reseñas sobre mi obra. Si aún no la has leído, la novela está disponible a la venta en Amazon, tanto en físico, en pasta blanda, como en digital para Kindle. Abajo en los comentarios y en la descripción de este video les dejaré un enlace para que puedan adquirirlo, a la vez que un enlace con una prueba gratuita donde podrán leer los primeros 2 capítulos. Habiendo anunciado esto, regresemos a la reseña. Todo empezó por el concepto. La historia de Batman es tan reconocida como cualquier mitología que sigue siendo relatada a través de los años. Pero en el caso particular del hombre murciélago, Nolan se interesó en un aspecto de su historia del cual se sabía muy poco. Todos los relatos de Batman se limitaban a mostrar el hecho de que los padres de Bruce fueron asesinados, que desapareció durante muchos años y que luego regresó a Ciudad Gótica como el Cruzado Encapotado. Sin embargo, hay una gran brecha temporal entre el suceso traumático de Bruce y su transformación en un superhéroe. Lo que Nolan quería hacer era relatar una historia que indagara sobre qué ocurrió en esa brecha, explorar el relato inexplorado
enterado de lo que vivió Bruce Wayne en esos años que eventualmente lo llevó a asumir la identidad de Batman. ¿Cuál fue el motor que lo llevó a crear este símbolo? ¿Y de qué manera terminó trascendiendo hacia la leyenda que es hoy? Por un lado, Nolan y Goyer tuvieron una gran inspiración en el cómic The Man Who Falls, una historia creada por Dennis O'Neil y Dick Giordano, en la que tenemos a un Bruce Wayne que tras la muerte de sus padres emprende un viaje alrededor del mundo, conociendo personas influyentes en su vida, recibiendo entrenamiento y viviendo experiencias que lo motivaron a emprender el camino de un justiciero. Al mismo tiempo, buscaron inspiración en el cómic de Frank Miller, Batman Year One, donde se relata la historia de un Batman principiante en su primer año como justiciero, donde conoce al detective James Gordon y donde empieza a adentrarse al mundo criminal de Ciudad Gótica para combatirlo. Era un proyecto sumamente ambicioso y estamos hablando nada más y nada menos que el gran regreso de Batman a la pantalla grande, por lo que los productores y el estudio querían que el proyecto se mantuviera en absoluto secreto, tanto así que le asignaron un nombre falso a la película, bautizándolo como The Intimidation Game. Todos los documentos, los contratos e incluso los primeros borradores del guión se redactaron bajo este nombre falso, para que nadie supiera que se trataba de una película de Batman. La visión de Nolan era clara, un Batman que se sintiera más realista, menos como una película de superhéroes tradicional y más como un híbrido entre un drama criminal y una clásica epopeya del viaje del héroe, de forma tal que esta historia de Batman no solo se sintiera aterrizada a la realidad, sino que también se sintiera como un relato épico. Ahora bien, para esta reinvención de Batman necesitaban a un actor que fuera más que alguien físicamente capaz de portar un traje. Necesitaban a un actor talentoso que pudiera ajustarse a la visión de Nolan, que no solo luciera y actuara como un superhéroe. Necesitaban a un buen actor dramático. Se consideraron nombres como Billy Crudup, Jake Gyllenhaal, Joshua Jackson, Heath Ledger y hasta Cillian Murphy. Al final optaron por el gran Christian Bale. Este casting fue increíble, pues Bale es uno de los actores más multifacéticos que existe en la industria. Y no solo eso, sino que se adentra tanto en sus papeles que hasta físicamente puede incurrir en cambios drásticos en su estilo de vida, con tal de adoptar el físico apropiado que el papel amerita. Christian Bale es un hombre que puede interpretar a un asesino maníaco con excelente condición física como en American Psycho, como también puede ser un magnate egocéntrico con sobrepeso en American Hustle, o a un completo desnutrido irreconocible en The Machinist. Esto era lo que hacía que Bale fuera un excelente candidato para ser Batman, pues de por sí es un personaje que se caracteriza por la dualidad de identidades, el excéntrico millonario playboy y el caballero oscuro que busca justicia por las noches. De hecho, cuando eligieron a Bale para ser Batman, este acababa de hacer la película The Machinist, donde tenía un físico que no podría estar más alejado de lo que se esperaba de Batman. Cuando el director Christopher Nolan le pidió que adquiriera peso y que se pusiera en forma para poder usar el traje de Batman, Bale se lo tomó tan en serio que se puso exageradamente musculoso, al punto que el traje no le quedaba, así que tuvo que regresar para volver a perder peso para entonces caber en el traje de Batman. Es un hombre extremadamente disciplinado y profesional, es una locura. Pero Christian Bale apenas era uno de los grandes talentos que se unirían a este proyecto. El director Christopher Nolan tiene un ojo increíble para buscar talento para sus películas. Hoy día es fácil dar por sentado estos nombres, pero solo imaginen vivir en ese año y enterarte de que una película basada en un cómic contaría con un reparto compuesto por la élite de talentos de calibre 1A. Michael Caine, Gary Oldman, Liam Neeson, Cillian Murphy, Katie Holmes, Ken Watanabe, Tom Wilkinson, Roger Howard y Morgan Freeman. ¿Es en serio?
Solo con este casting ya teníamos garantizado que esta no sería una película de cómics del montón. Estamos hablando de nombres asociados a cine de prestigio. Y todo este talento se uniría para una película de Batman. Como dije, hoy día damos esto por sentado, pero el solo pensarlo es irreal. Un despliegue de talentos que juntos lograron concebir lo que se puede calificar como una película de excelencia. Lo primero que hace que esta película destaque sobre otras adaptaciones de cómics a la fecha es la manera en la que está contada. No es el típico relato del héroe que tiene que vencer al mal y ya. Es una historia sobre un hombre que emprende un viaje para definirse a sí mismo. El primer acto no está contado de manera lineal, sino que se divide en dos tiempos. Pero este método no es un simple artilugio, todo lo contrario. A medida que las escenas del pasado y del presente se intercalan, podemos ver cómo los eventos de la infancia de Bruce son los que le dan peso a las decisiones que vemos que el Bruce adulto toma. Lo interesante de este primer acto es que no tiene prisa en presentar al héroe encapotado. Se enfoca en explorar al individuo detrás de la leyenda. En las películas anteriores de Batman, las escenas con Bruce Wayne eran más un puente para llegar a lo interesante, que es Batman. Pero aquí no, se toman su tiempo para que la historia de verdad nos haga empatizar con Bruce Wayne, con sus motivaciones, sus miedos, su impotencia, su rabia y sus encuentros con sus mentores, sus obstáculos y seres queridos que sirven de influencia en su vida para asumir el camino de la justicia. Esto fue una decisión muy sabia, pues con estos momentos creamos una conexión más fuerte con el personaje, haciendo que el instante en que finalmente vemos el surgimiento de Batman sea un momento increíblemente catártico. Pero este crecimiento no se ve únicamente con el protagonista, sino que se expande hacia los demás personajes secundarios. En las encarnaciones anteriores, los aliados de Batman siempre jugaban un papel muy pasivo. Alfred era el simple mayordomo con algunas escenas cómicas. El comisionado Gordon era un simple oficial que le explicaba cosas a Batman. No eran personajes con una interacción muy acalorada, y me atrevo a decir que eran casi irrelevantes. Pero todo eso cambia a partir de esta película. Alfred no es solo el mayordomo de Bruce, es prácticamente una figura paternal para él, y le sirve como voz de conciencia y sabiduría. James Gordon cuenta con un papel mucho más proactivo, siendo más un fiel compañero de Batman que un simple mensajero. Esta película introduce al personaje de Lucius Fox, el gerente que administra las empresas Wayne y quien le proporciona mejoras en sus herramientas tecnológicas. La fiscal Rachel Dawes, un personaje que, a pesar de ser inventado porque no viene de ningún cómic, sirve como un excelente anclaje emocional que humaniza a Bruce Wayne. Todos estos personajes hacen un excelente trabajo mostrando cómo la misión de Batman para subsanar una ciudad corrupta termina inspirando a otros a seguir su camino. Gran parte de lo que hace que esto sea tan efectivo es que el guión está excelentemente escrito. Tomen en cuenta que la última vez que vimos a Batman en el cine, tuvimos una entrega que claramente no se tomaba el material en serio. La prioridad de películas como Batman Forever y Batman y Robin eran simplemente entretener, sin importar que la trama no tuviera ningún sentido o que los personajes parecieran caricaturas. Es por eso que el salto hacia Batman Begins se siente tan refrescante, pues tenemos personajes excelentemente desarrollados, diálogos inteligentes con mucho subtexto detrás, temáticas de índole social, política y hasta filosófica, explorando tópicos como el encarar nuestros miedos, el verdadero significado de la justicia, el tratar de ser la diferencia en un sistema corrupto y la difícil tarea de ser un símbolo de esperanza en tiempos de inmundicia. Por primera vez en mucho tiempo tenemos una película de superhéroes que aspira a ser más que simple entretenimiento.
estamos hablando de un guión escrito con mucho empeño. El lavado de cara que Batman tanto necesitaba y que tanto se merecía, demostrando que las películas basadas en cómics pueden trascender y aspirar a mucho más. Pero claro, nada de esto significa que la película sea todo drama. El director Christopher Nolan también quería que fuera un gran espectáculo palomitero. Después de todo, esto es una película de Batman. Nolan es un director bastante conservador, en el sentido de que prefiere filmar sus películas en localidades reales, sets construidos de verdad, y priorizar efectos prácticos y acrobacias reales, evitando los efectos generados por computador a menos que sean absolutamente necesarios. Todo esto para que la película se sintiera lo más auténtica y realista posible. La escena del entrenamiento sobre hielo no fue un set construido, esa escena fue real. De verdad filmaron sobre un lago congelado que en cualquier momento podría romperse. Tuvieron que hacer varios cambios en la agenda y filmarla con prisa, pues el lago estaba a punto de derretirse debido a la temporada. La escena en que Bruce se desliza para salvar a Ducard es real, y esta maniobra fue ejecutada por los dobles de riesgo Buster Reeves y Mark Mothran. Claro, todo esto bajo los parámetros de seguridad. Los dobles estaban sostenidos por una cuerda resistente, pero no dejaba de ser peligroso. El mismo director se lanzó junto con ellos para filmar la escena hasta que quedara perfecta. La recreación de Ciudad Gótica es impresionante. Encontraron un garaje inmenso donde pudieron construir las calles de los suburbios, complementando esto con las escenas filmadas en Chicago, pero haciendo retoques digitales para que la ciudad tuviera su propia identidad. Esta versión de Ciudad Gótica no se ve tan extravagante como la versión de Tim Burton o Joel Schumacher, pero esta recreación hace un excelente trabajo, brindando una atmósfera que recuerda mucho a películas como Blade Runner de Ridley Scott, en el sentido de que se siente moderna, pero a la vez sucia e inquietante. No es una ciudad llena de estatuas inmensas que no cumplen ningún propósito. Todo en esta película se basa en una estética creíble y funcional. Lo mismo aplica para el mismo Batman, tanto en su traje como en sus artefactos y la misma forma en la que es interpretado por Christian Bale. Esta película retoma el concepto de que Batman es una entidad que está supuesta a ser temida por los criminales, al punto que sus enemigos dudan de si se trata de un ser humano o de una criatura de la noche, mientras que el Batman de Michael Keaton se apoyaba en la teatralidad como si fuera el conde Drácula para intimidar. El Batman de Bale se apoya en la táctica y en el ataque estratégico, poniendo en funcionamiento su entrenamiento ninja: ocultarse en las sombras, distraer a sus enemigos, confundirlos, asaltarlos desde arriba, desaparecer, sorprenderlos por detrás, moverse con rapidez. El Batman de Christian Bale no es invencible, es un ser humano que se lastima, por lo que al margen de su fuerza física y su dominio en las artes marciales, este Batman lucha con inteligencia. Esta técnica también se refleja en su traje. En esta versión, el traje de Batman tiene un origen lógico y bastante funcional, pues según esta historia, empezó como un prototipo de una armadura para uso militar, resistente a los disparos y ataques de cuchillos. El material de su capa está hecho a base de una tela que al agitarse con fuerza se endurece, con la posibilidad de planear en el aire. Los cuernos de murciélago cuentan con antenas que le permiten captar audio para espionaje. Por favor, hasta las púas en los guantes tienen su funcionalidad, no solamente para bloqueos de ataques, incluso para escalar. Toda la armadura y el arsenal de Batman en esta película funciona dentro de parámetros creíbles y realistas. Es grandioso. Y encima de todo eso, visualmente el traje luce espectacular. Personalmente creo que es uno de mis trajes de Batman favoritos, pues es simple pero a la vez elegante e intimidante. Pero ¿qué sería del Caballero de la Noche sin su noble corcel? Para nadie es secreto que el Batimóvil es un ícono tan importante como el mismo Batman. Tomando en cuenta la
funcionalidad y el realismo para diseñar cada detalle de esta película, Nolan quería que el Batimóvil en esta ocasión fuera algo diferente a lo visto antes. En las películas de Tim Burton y Joel Schumacher, el Batimóvil siempre lucía visualmente impresionante y llamativo, pero a nivel funcional no eran autos muy prácticos. En el caso del primer Batimóvil era un vehículo que tenía dificultades para girar, razón por la cual la mayoría de las tomas eran con el auto corriendo en línea recta. Sin embargo, esta nueva versión del Batimóvil, bautizado para esta película como el Tumbler, optaron por un auto que de verdad funcionara, que tuviera facilidad de movilidad y amortiguación, con el cual se pudieran hacer toda clase de maniobras. Visualmente luce más agresivo que nunca, pero al mismo tiempo es táctico, una idea que dio como resultado lo que debo catalogar como la mejor secuencia de persecución con el Batimóvil que haya visto en cualquier película de Batman hasta la fecha. Es excitante, agresiva, con mucho suspenso y hasta divertida. Claro, ojalá pudiera decir lo mismo del resto de las escenas de acción. Si bien es cierto que Batman Begins es una increíble evolución en cuanto a historia y desarrollo de personajes, hay mucho espacio de mejoría para las escenas de combate. No es que estén mal filmadas, es que están muy mal editadas. Hay demasiados cortes que dificultan apreciar lo que está pasando, y en muchas ocasiones la cámara está demasiado cerca de los actores. Pensé que esto solo sería en la primera escena en la que vemos a Batman, pues siendo la introducción del héroe, es entendible que quieran agregar suspenso antes de hacer la gran revelación. Por eso casi no vemos nada. Pero cuando vi que este método fue consistente a través de toda la película, me di cuenta que lamentablemente las secuencias de acción no eran el fuerte de Christopher Nolan. Claro, sus secuencias de acción siguieron mejorando notablemente en las películas que vinieron después, como es el caso de Tenet e Inception, pero es una pena que su fase experimental con la acción fuera nada más y nada menos que con su primera película de Batman. Lo curioso es que estas escenas solo se ven mal cuando las peleas ocurren en espacios cerrados, porque cuando estamos en espacios abiertos, como es el caso de la persecución en Batimóvil, la acción es excelente. Por supuesto, la acción sin un propósito solo sería espectáculo sin substancia. A pesar de que esta es la historia de origen de un héroe, ello no impide que la película cuente con villanos interesantes que están a la altura. Por un lado, esta película nos introduce al Espantapájaros, un personaje creado en 1941 por Bob Kane y Bill Finger. Tal y como su nombre lo indica, es un personaje que literalmente viste como un espantapájaros. Su alter ego, el Dr. Jonathan Crane, es un psicólogo especialista en la psicología del miedo, llevando a cabo experimentos con sus pacientes utilizando una toxina que los hace tener visiones de sus mayores temores. Por otro lado, esta película también nos presenta al villano Ra's al Ghul, un personaje creado por Julius Schwartz, Dennis O'Neil y Neil Adams en 1971. Ra's al Ghul, que en árabe se traduce como la cabeza del demonio, es uno de los villanos más mortíferos y que más ha perdurado en las historias de Batman. Es el máximo líder de un culto terrorista conocido como la Liga de los Asesinos, y el personaje a su vez es conocido por utilizar el Pozo de Lázaro, un pozo donde alberga un elixir capaz de curar cualquier tipo de herida o enfermedad, pudiendo incluso prolongar la vida, lo que ha hecho que Ra's al Ghul conserve su inmortalidad. Claro, esto es así en los cómics, que el personaje tiene una esencia más sobrenatural, pero en esta película tendríamos una versión más realista. Estos dos villanos son perfectos para esta película, pues ambos personajes representan dos de los temas que aborda esta historia, que son el miedo y la justicia. Por un lado tenemos a un héroe que busca utilizar el miedo para infundir terror en el corazón de los criminales, pero por
por otro lado, el espantapájaros sería el lado extremista de esta práctica, usando el miedo para fines más macabros. Al mismo tiempo, Batman es un personaje que busca justicia para la ciudad gótica, pero al otro extremo tenemos a Ra's al Ghul, que también cree en la justicia, pero utilizando métodos que implican un mayor daño colateral sin ningún filtro, con una filosofía mucho más maquiavélica. Pero Ra's al Ghul, quien eventualmente termina siendo el villano principal de la película, tiene un trasfondo mucho más interesante, pues en esta versión Ra's fue el hombre que entrenó a Bruce Wayne. Bruce, quien terminó desarrollando un fuerte lazo con su maestro, se convirtió en el mejor estudiante que Ra's haya tenido, y él mismo veía a Bruce como el hijo que nunca tuvo. Esto hace que la revelación de que su maestro es el hombre detrás de todas las atrocidades que Batman trata de detener sea todavía más trágico, pues se siente como una doble traición, una infidelidad de parte de su maestro, sí, pero también de parte de un niño huérfano que se siente traicionado por el único hombre que vio como a un padre. He aquí otro punto por el cual esta película destaca sobre todas las demás adaptaciones de Batman que vinieron antes, y es que Batman Begins es una película increíblemente emotiva. La muerte de los padres de Bruce no es un simple flashback, es una escena cruda, impactante y triste, sin efectos de cámara lenta innecesarios ni nada. Simplemente el momento y la huella que deja. Escenas hermosas como el momento en que Bruce siente que pierde la esperanza, pero Alfred le recuerda lo que le enseñó su padre sobre aprender de nuestros errores y levantarnos. El contraste entre la decepción de Rachel cuando Bruce consideró vengarse versus el momento en que Rachel le dice que su padre estaría orgulloso de él. El momento final en que Gordon quiere agradecerle a Batman por su labor, pero Batman le responde que no es necesario. Esa sonrisa final de Gordon sintiendo que hay esperanza para la ciudad gótica es simplemente perfecto. Momentos emotivos como estos se ven enaltecidos todavía más gracias a la espectacular banda sonora. Cuando se habla de la música en Batman Begins y El Caballero de la Noche, la gente solo habla de Hans Zimmer, pero tenemos que ser justos y aclarar que la estupenda música en estas películas fue una colaboración de dos grandes mentes, Hans Zimmer y James Newton Howard. Estos dos genios fueron los principales responsables de crear una banda sonora que se convierte en una montaña rusa de emociones épicas. Todavía recuerdo como hoy la noche en que mi padre nos llevó a mi hermano, a mi primo, a mi mejor amigo y a mí a ver esta película en el cine. El instante en que las luces bajan, apareciendo ese logo de la Warner Brothers en blanco y negro, y esa impactante música entrando como un flechazo debajo de mi piel. Se escuchan como los estruendosos latidos de una criatura de la noche que viene a por ti, pero al mismo tiempo se escucha como el aleteo de una capa o de las alas de un murciélago. El tema principal de Batman es bastante curioso, pues es simple y efectivo, pero está presente en todo el metraje. Es un tema que sube hacia lo más alto, pero no desciende. Se queda suspendido en el aire, pero no aterriza. Es como si la misma música estuviera en conflicto, pues aspira a ser un tema heroico, pero se queda en una incógnita, debido a que el mismo Batman no se ve a sí mismo como un héroe, a pesar del símbolo de esperanza que representa. Habiendo visto la evolución que Batman ha tenido en el cine y en la televisión, desde aquella serie de Adam
Adam West hasta las películas de Tim Burton y Joel Schumacher, ver una película como Batman Begins de verdad se siente como un salto evolutivo de millones de años luz. Es una película que simplemente llena de orgullo en los corazones de todo fan de Batman y de todo aquel que desea que las adaptaciones de cómics sean tomadas en serio, ofreciendo un gran espectáculo pero a la vez cine de prestigio. Batman Begins, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale, se gana mi sellazo de aprobación. Pero la historia continúa, pues en la siguiente parte de esta serie de videos analizaremos lo que se ha convertido en uno de los eventos cinematográficos más importantes del cine moderno y de la cultura pop. La película que llevó el cine de superhéroes a su cúspide definitiva. Damas y caballeros, mi próxima reseña en este canal: El Caballero de la Noche. Tal vez habrán notado algo diferente en este video, y es que ahora puedo moverme. Quiero darle las gracias a Diego Carrillo 2D, especialista en animaciones en 2D, por tomarse el tiempo y el esfuerzo de animar a mi avatar de Mr. Andy Flick. Pueden apreciar su trabajo y apoyar su contenido en su cuenta de Instagram Diego Carrillo 2D, y también suscribirse a su canal de YouTube Diego Carrillo 2D Animación. Diego, eres un genio. Gracias por darle nueva vida a mi personaje. Muchísimas gracias por su apoyo a mi contenido. Recuerden suscribirse y darle click a la campana para que no se pierdan de nada. Nos vemos en el próximo Bativideo por el mismo Baticanal. Freak fuera.